de la siguiente manera. Dice, la acción de cumplimiento que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de las responsabilidades de ley. ¿Ya? Esta es la connotación que dice la Constitución sobre la acción de cumplimiento. Veamos en la pizarra otra figura muy afín a la acción de cumplimiento. Es lo que se denomina coloquialmente la acción de cumplimiento contenciosa administrativa. Por tradición, algún jurista constitucional indicó que por tradición se mantenía dentro de las garantías constitucionales la acción de cumplimiento. En otros países, como el de España, no existe una acción de cumplimiento como garantía. Esa acción está dentro del proceso contencioso administrativo, como lo tenemos en el Perú. Cuando se establece una pretensión en la cual se puede solicitar al juez que se ordene que la autoridad administrativa cumpla una actuación a la que se encuentra obligada por mandato de la ley o de acto administrativo firme. En este caso, si te das cuenta, dice norma legal o un acto administrativo. Allí ya empieza algunos problemas sobre la acción de cumplimiento. Veamos en la pizarra a qué nos estamos refiriendo. Mira, el proceso constitucional de cumplimiento se inicia también con una demanda. ¿Ya? Con una demanda. ¿Ya? Esta demanda es materia de una resolución admisoria. Luego de esto tenemos una contestación. Luego de esto viene la audiencia única y se emite sentencia. Este es el proceso constitucional de cumplimiento. Ahora, respecto de el otro proceso al que les refiero, también se interpone una demanda. También implica una resolución admisoria. También hay una contestación. Y en este caso se emite un auto de saneamiento. Y si es que es necesario, va a haber una audiencia de pruebas. Y de la audiencia de pruebas sale la sentencia. Esto es el proceso contencioso administrativo de cumplimiento. La diferencia sustancial entre el proceso constitucional de cumplimiento y el contencioso administrativo de cumplimiento es la parte de que aquí se actúa pruebas. En el proceso constitucional no hay esa audiencia de pruebas. Esta audiencia es solamente para alegaciones. En el entendido que las pruebas son de actuación inmediata. Por lo tanto, más o menos la diferencia que se puede encontrar en determinar la utilidad de uno u otro es que si el acto, el mandamus le llamas
al acto que quieres que se cumpla. ¿Ya? Si el mandamus es claro, preciso, se te recomienda el de proceso constitucional de cumplimiento. O sea, allí dice expresamente. Si ves que el mandamus no es tan claro y a la vez lo es, entonces en este caso usas la demanda contencioso administrativa. ¿Ya? Esas dos figuras conviven. Hasta ahora no se determina cuál debería seguir existiendo. Otra diferencia es que los procesos constitucionales, lo que implica la acción de cumplimiento, tiene preferencia. Mientras que el proceso contencioso administrativo de cumplimiento no tiene una preferencia. Cuando hablamos de preferencia, nos referimos a una preferencia en su tramitación. ¿Ya? Los contenciosos administrativos no tienen una preferencia respecto de otros procesos, a diferencia de los constitucionales que sí lo tienen. ¿Ya? Entonces, vamos desarrollando este proceso, el constitucional de cumplimiento. ¿Ya? Pero ten en cuenta que en el contencioso también hay un proceso similar. ¿Correcto? Entonces, vamos nuevamente a la diapositiva. Mira. En este caso, como puedes ver, dice la acción de cumplimiento que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Viste que en los otros procesos como el habeas corpus o la acción de amparo, no solamente se hablaba del funcionario y la autoridad, sino también se refería a un particular. La acción de cumplimiento es exclusivamente por renuencia de una autoridad pública. Pero un poco aquí ya nos lleva a determinar qué es una norma legal o un acto administrativo. ¿Correcto? Ya. Pero avancemos respecto de esto, mira. En este caso, la acción de cumplimiento dice, procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar. No hay particulares. ¿Qué es lo que es renuente a acatar? O sea, no quiere acatar una norma legal o un acto administrativo. Ya. En un momento vas a ver los problemas que implica esto de norma legal y acto administrativo. Dice, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. ¿A qué se refiere sin perjuicio de las responsabilidades de ley? Se refiere a que, si bien existe un proceso constitucional de cumplimiento, el omitir cumplir una norma o un acto administrativo puede acarrear responsabilidad penal por el presunto delito de omisión de funciones. Podría traer responsabilidad administrativa por la falta de ilegalidad manifiesta o, en su caso, por la falta de negligencia en el desempeño de funciones. Y si es que el incumplimiento de la norma legal y del acto administrativo acarrea daños y perjuicios, dará lugar a un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios. Entonces, cuando dice que procede esta acción de cumplimiento sin perjuicio de las responsabilidades de ley, significa que no hay problema en que paralelo a la acción de cumplimiento se inicie responsabilidad penal, responsabilidad administrativa o responsabilidad civil, sin que ello implique una violación al non bis in idem. ¿Correcto? Ya, entonces, esa situación tenemos en la acción de cumplimiento. O sea, no es que incumplimos por incumplir. Ahora, ¿cuál es el objeto del proceso constitucional de cumplimiento? Dice, es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal. Segundo, ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente ejecute un acto administrativo. Aquí ya hay una precisión legal. Dice acto administrativo firme.
Si ves, la Constitución solamente dice un acto administrativo, pero ya el Código Procesal Constitucional le coloca acto administrativo firme. Dice ordenar que el funcionario o autoridad renuente se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenen. ¿Ya? Normas legales le ordenen. Emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. ¿Ya? Por ejemplo, dice la ley, en el plazo de 60 días se emitirá un reglamento. No se emite reglamento. ¿Qué hacemos? La acción de cumplimiento para que se emita este reglamento. ¿Ya? Ahora, hablemos un poco del tema del acto administrativo firme. Vamos a la pizarra para que entiendas esa palabrita. Ya. Dice el cumplimiento de un acto administrativo firme. Ya. Mira, primero te explico qué es un acto administrativo. Un acto administrativo es una declaración de una entidad pública que determina situaciones jurídicas a favor de administrados en un caso concreto. ¿Ya? En un caso concreto. ¿Ya? Entonces, es la declaración de las entidades públicas en situaciones jurídicas de los administrados en casos concretos. ¿Ya? Cuando hablas de situaciones jurídicas, es que un acto administrativo te reconoce derechos, obligaciones, cargas. Por ejemplo, encuentras una resolución que dice, artículo primero, se resuelve sancionar. O tal vez, artículo primero, se resuelve reconocer. Entonces, esas situaciones es el acto administrativo. Ahora, hay actos administrativos desde un punto de vista de la declaración que se denominan actos administrativos preparatorios. Estos actos administrativos preparatorios también se denominan actos de trámite. Por ejemplo, para iniciarte un procedimiento administrativo sancionador, a veces te notifican con una resolución que dice se resuelve aperturar proceso administrativo sancionador en contra de. Como ves, todavía no afecta concretamente las situaciones jurídicas de los administrados, todavía no modifica su realidad, pero sí está preparando la emisión de un acto final. Por eso hay actos administrativos finales. Esto es que ponen fin al procedimiento administrativo. Ahora, este acto administrativo final, si es que te es desfavorable o tal vez te es favorable,
tiene un plazo para que quede consentida. O sea, todo acto administrativo, sea favorable o desfavorable, siempre está sujeto, utilicemos el plazo de la ley del procedimiento administrativo general, a que en 15 días hábiles se interponga un recurso administrativo. ¿Correcto? Ya. Imaginemos que en un supuesto se interpone recurso administrativo. En otro supuesto, porque es favorable, pasa los 15 días y no recurso. No recurso. Ya. Si no hay recurso, le ponemos la denominación, este acto administrativo final, luego de pasado 15 días hábiles sin que se interponga recursos, le llamamos acto administrativo consentido. Consentido, ¿correcto? Ya. Ahora, si se interpone recursos o recurso, imaginemos el recurso, uno es de reconsideración y el otro recurso administrativo es de apelación. Pero al final, respecto de este acto administrativo, se emite una resolución, ya sea que confirma o desestima el acto. Ya. Si confirma este acto administrativo, si confirma el acto administrativo y ya interpusiste todos los recursos que te da la ley, o sea, ya no puedo interponer más recursos. No más recursos. Ya no puedes interponer más recursos contra un acto administrativo. Entonces, en este caso, ese acto administrativo se denomina acto administrativo firme. Acto administrativo firme. Ya, entonces, estos actos administrativos firmes son aquellos respecto de los cuales ya no proceden recursos administrativos, ya sea porque has dejado consentir o porque has interpuesto todos o no es posible interponer ningún recurso administrativo. Por ejemplo, imaginemos que esta es una resolución que declara la nulidad de otra resolución. Contra esas resoluciones, conforme a ley, agotan la vía administrativa en sí mismas. Por lo tanto, no es posible interponer recurso. Por lo tanto, es un acto administrativo firme. Vuelvo a repetir lo que es el acto administrativo firme. El acto administrativo firme es aquel acto administrativo contra el cual no proceden los recursos o que, habiendo usado todos, ya no es posible interponer más o porque nunca se hizo uso de ellos. Por lo tanto, el acto administrativo consentido está dentro del acto administrativo firme. Solamente que aquí el administrado deja consentir, ¿ya? Acto administrativo firme. Justo estos actos administrativos firmes es lo que la Constitución dice: resolución que causa estado. Contra las resoluciones que causan estado procede el contencioso administrativo, dice. Ahora, no solamente hay esa figura. Cuando queda firme el acto administrativo, es firme para el administrado. La autoridad administrativa puede todavía declarar la nulidad de oficio en la vía administrativa y tiene 2 años. Si pasara los 2 años, ese acto administrativo firme pasa a denominarse cosa decidida.
decidida, que es diferente a la cosa juzgada, porque la cosa juzgada es inmutable, la cosa decidida todavía podría tener algo de problemas. Tú dirás, ¿por qué? Porque si a la autoridad se le pasan los 2 años para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo firme, todavía tiene 3 años para solicitar su nulidad ante un juez. Entonces, cuando pasan esos 3 años, ya hablamos de cosa juzgada administrativa. Ya, entonces, como puedes ver, cuando la acción de cumplimiento dice procede la acción de cumplimiento contra un acto administrativo, pero el nuevo Código Procesal Constitucional dice que procede respecto de un acto administrativo firme incumplido. Solamente te está exigiendo de que el acto administrativo cuyo cumplimiento solicitas ya no puede ser pasible de recursos, ya sea porque se ha vencido, dejándolos consentir, porque por ley no proceden, o porque ya interpusiste todos los recursos y quedó firme. ¿Correcto? Ya, entonces, contra esto es que procede la acción de cumplimiento. Es importante que sepas esto. En alguna oportunidad inicié una acción de cumplimiento y un requisito previo es requerir a la autoridad para que cumpla con el acto. Y me indicó de que todavía no era un acto administrativo firme porque estaba dentro de los 2 años para declarar su nulidad de oficio. Eso es errado, porque el acto administrativo firme se genera cuando contra el acto administrativo que se pronuncia sobre el fondo ya no proceden los recursos administrativos, ya sea porque se dejó vencer los plazos habiéndose consentido, o porque por ley no proceden los recursos, o cuando ya presentaron todos los recursos y ya no hay nada más que hacer. ¿Correcto? Entonces, contra esto. Nos recuerda siempre estas figuras interesantes: acto administrativo consentido, el acto administrativo firme, aquí la resolución que causa estado, aquí la cosa decidida y la cosa juzgada administrativa. ¿Correcto? Ya, entonces, aquí procede la acción de cumplimiento. Ahora continuemos con las diapositivas. Vamos a las diapositivas. Ya. Entonces dice, el objeto del proceso de cumplimiento es ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente ejecute un acto administrativo firme. Todavía continuamos con el problema de qué entendemos por norma legal, ¿no? Porque lo primero que tú tienes en tu cabeza es, serán las leyes, doctor. Pero ¿y qué tal si la autoridad está incumpliendo una norma que está en un decreto supremo? O una norma que está en un decreto de alcaldía. O una norma que está en una resolución ministerial, que es una norma administrativa general. Allí ya empezamos a un poquito a preguntarnos, ¿no? Y a dudar. Ahora, vamos siguiendo con esto. Dice, no es objeto del proceso de cumplimiento. Mira, no es objeto del proceso constitucional de cumplimiento. No vayas a pedir esto. Ya, tú puedes decir, pero ¿y si no se puede pedir esto en el cumplimiento? ¿Dónde lo pido? Tranquilo. Hay que evaluarlo tranquilamente si es que estás dentro de estos supuestos. Porque no te preocupes, no significa que no tienes justicia. Podrías irte al contencioso administrativo de cumplimiento. Es que con calma. Entonces veamos, no es objeto del proceso constitucional de cumplimiento. El acto administrativo que contenga el reconocimiento o pago de devengados
que contenga el reconocimiento pago de devengados ni de obligaciones, que deben determinarse en órgano jurisdiccional especializado o estación probatoria, distinta a los juzgados especializados en lo constitucional. Ya, es primer supuesto. ¿A qué se refiere? Ya, mira. Vamos al pizarra, mira, te voy a mostrar cómo más o menos debe decir. Para que también te des cuenta cuál es ese mandamus, porque a veces decimos el mandamus en latín. Claro, los que estudiamos derecho también debemos saber latín. Mutatis mutandi. Lex specialis derogat ley generalis. Siempre debemos saber latín porque allí encontramos principios generales del derecho. Ya. Este primer supuesto se ejemplifica respecto de esto. Mira, ya sabes cómo es un acto administrativo. Ya, seguramente aquí dice resuelve. Disponer. El pago de es un supuesto. Segundo supuesto, mira. Aunque te parezca tal vez extraño, sí se emiten actos administrativos así. Ya. ¿Cuál de estos dos objetos del acto administrativo consideras que van directamente al proceso constitucional de cumplimiento? Ya. Como puedes ver, el que se va a ir al proceso constitucional de cumplimiento es este. ¿Por qué dirás? Porque aquí el mandamus es claro, cierto y preciso. Son 5.000. Nadie va a cambiar esos 5.000. El problema está en el segundo, porque solamente dispone el pago de devengados. Lo que nos lleva a preguntar, ¿y a cuánto ascenderán esos devengados? O intereses, ¿a cuánto ascenderán esos intereses? Entonces, esto de determinar cuántos serán los devengados e intereses, el problema es de que esto, el juez constitucional puede hacer cálculos. Y la respuesta es que no hace cálculos. Y es por eso que no es objeto del proceso de cumplimiento cuando se va a establecer sumas dinerarias que deban o necesitan de cálculo previo. Tú dirás, pero entonces ya no sirve. No, tranquilo, nadie está diciendo de que no tienes tutela, sino que lo único que te estamos diciendo es que la acción de cumplimiento no es útil para este pedido. Entonces, ¿qué hago? Allí aparece, por eso es importante que conozcas el otro, el proceso contencioso administrativo de cumplimiento. Tú dirás, pero ¿por qué ese? Porque recuerdas que este proceso, si es que no es muy claro este mandato,
el juez va a ordenar que se tramite como proceso ordinario. Hay una vía procedimental denominada ordinario. ¿Y ahí qué con eso? Ah, es que allí hay audiencia de pruebas. ¿Y qué con eso? Ah, que allí puedes tú ofrecer una pericia. Y en el otro no. Recuerda que el otro solamente admite pruebas de actuación mediata. Entonces, esta forma como está redactado el acto administrativo firme no es útil para un proceso constitucional de cumplimiento, sino para un contencioso administrativo. ¿Ya? Vamos, entonces, explicado eso, vamos otra vez para allá. Entonces, dice, no es objeto del proceso de cumplimiento el acto administrativo que contenga el reconocimiento o pago de devengados ni de obligaciones que deban determinarse en órgano jurisdiccional especializado o estación probatoria, distinta a los juzgados especializados en lo constitucional. Entonces ya está claro este supuesto donde no procede. Veamos. En este caso, la Constitución misma dice el funcionario o autoridad renuente. Entonces, aquí está la renuencia. ¿Qué es la renuencia? Es resistencia que se muestra a hacer algo. No lo quiere hacer. Simplemente no quiere hacerlo. Y también no solamente la autoridad y el funcionario no quiere hacerlo, sino que también debe haber algo claro que debe cumplir. Y eso es el mandamus. Y el mandamus es la acción que se ejerce ante la inacción de una autoridad pública obligada a una conducta precisada por una norma. ¿Ya? Esto es el mandamus. Acción que se ejerce ante la inacción de una autoridad pública obligada a una conducta precisada por una norma. Obligada a una conducta precisada por una norma. Entonces, es la acción que se le exige al funcionario o autoridad pública. ¿Ya? Entonces, renuencia y mandamus. Pero ¿en qué consiste esta renuencia? Dice renuencia del funcionario o autoridad pública. ¿Ya? ¿En qué debe ser renuente? Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una resolución. ¿Recuerdas? Esto tiene que ver con lo que acabamos de ver aquí. Ordenar que el funcionario o autoridad renuente se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan. Entonces es por eso que aquí te dice, ¿en qué debe ser renuente? En cumplir una norma, en ejecutar un acto administrativo o en incumplir la orden de emisión de una resolución o norma. Ya. Ahora, recuerda que la interpretación de los procesos constitucionales se sustenta en el principio pro homine y este a su vez en el pro libertatis y este a su vez en el pro actione y el otro es el favor processum. ¿Ya? Son los principios que orientan procesalmente un proceso constitucional. ¿Ya? Entonces, requisitos mínimos del mandato. ¿Cómo debe ser ese mandato para que puedas tramitarlo en el proceso constitucional de cumplimiento? 1. Ser un mandato vigente. Ya, veamos eso en la pizarra. Pero primero vayamos eso de norma legal. ¿Ya? Mira. Ya viste el acto administrativo firme. Y ahora tienes que ver esto, mira. Eh, Cuando hablamos de norma legal, podemos traducirlo en ley.
¿correcto? Ya. Cuando hablamos de ley, la ley la entendemos en dos sentidos. La ley material y la ley formal. Cuando hablamos de ley formal, se refiere a que deriva de un proceso legislativo. Esto implica Congreso. Por lo tanto, aquí aparece lo que conocemos con mayúscula ley. Ejemplo, la ley 27444. ¿Correcto? Ya. Cuando hablamos de ley material, ya nos referimos al sistema integrado de normas jurídicas. ¿Ya? Sistema integrado de normas jurídicas. Por lo tanto, no se limita solo a la ley formal, sino que incluye otro tipo de normas. Por ejemplo, puede ser las normas legales. Ya, normas legales, ejemplos. Un decreto de urgencia, una ley del Congreso, un decreto legislativo, un decreto ley, una ordenanza regional, una ordenanza municipal. Y también implicará normas reglamentarias. En este caso está el decreto supremo, el decreto de alcaldía, el decreto regional, entre otras normas. Y también otro tipo de normas que se podrían dar. ¿Ya? Entonces, eso es cuando nos dice que procede contra una norma legal. Lo debemos entender desde el punto de vista más extenso, que sería el de la ley material. Ahora, te dice, respecto del primer requisito, dice, debe ser un mandato vigente. ¿Ya? ¿Qué sucede? Sucede y se da. Aquí hay un procedimiento administrativo y se emite una resolución, que al final va a ser un acto administrativo firme. ¿Recuerdas? Ya, firme. Ya. Aquí se da otro tipo de proceso y se da una norma legal. ¿Ya? Ahora, ambos, tanto el acto administrativo firme como la norma legal, deben estar vigentes. No solo al momento de presentar la demanda de cumplimiento, sino durante todo el proceso. ¿Ya? Durante todo el proceso deben estar vigentes. Por ejemplo, ¿cómo podrían no estar vigentes? Imagínate que tú presentas la demanda respecto del cumplimiento de esta resolución y ya sea antes de que interpongas la demanda o durante el proceso, se emite una resolución que revoca o declara la nulidad de oficio. Entonces, la revoca o declara la nulidad de oficio.
Si la revoca o declara la nulidad de oficio, pierde la vigencia. Igual, si aquí está una norma legal, aquí aparece la derogación expresa y tácita. Aparece una norma que regula todo lo que contiene esta. Pierde vigencia por una derogación tácita. Aparece otra norma que dice expresamente que está derogada. Y dentro de esto aparece también el caso de la inconstitucionalidad. Declara inconstitucional y pierde efectos. Pierde la vigencia. Entonces, tanto el acto administrativo firme como la norma legal, al momento de interponer la demanda y durante todo el proceso, deben ser un mandato vigente. Vayamos nuevamente a estos requisitos mínimos del mandato. Ya, ser un mandato vigente. Primer requisito. Segundo, ser un mandato cierto y claro. Es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. O sea, debe ser claro y preciso. Ya, vamos a ver en la pizarra. Mira, ¿qué es lo que sucede? No siempre las normas son claras o precisas. Ya. Nuevamente vamos al se resuelve. Reconocer el pago de vacaciones truncas en la suma de 4.500 soles a favor de. Ahí estamos bien. No ha sido declarado nulo y también es claro y cierto. Es claro, es vacaciones truncas, 4.500. Se resuelve. Reconocer el pago de beneficios sociales a favor de sujeto a disponibilidad presupuestal. En este caso será claro y cierto. No es claro ni cierto. Pero ¿por qué? Mira, dice el pago de beneficios sociales. ¿Qué beneficios sociales será? Ni siquiera lo ha detallado. Dos, es cierto, o sea, se tiene que pagar, es cierto que se tiene que pagar. No, porque dice que está sujeto a disponibilidad presupuestal, es decir, si hay dinero o no. Ni siquiera te dice a pagarse en este ejercicio presupuestal, simplemente dice es sujeto a disponibilidad presupuestal. Entonces, no cumple. Este sí cumple. Veamos otro requisito, mira. Primero, ser un mandato vigente. Dos, ser un mandato cierto y claro. Es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
Por ejemplo, allí dice que se reconozcan beneficios sociales. Alguien puede decir, serán pues entonces los beneficios sociales que derivan de la ley y los beneficios sociales que derivan de convenios colectivos. Pero también deberías agregar los laudos. Entonces, ya está sujeta a controversia. ¿Te das cuenta cómo se empieza la controversia? Entonces, dice, no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. Ya, como está redactado ese acto administrativo, ya nos amerita interpretaciones dispares. ¿Qué se refiere con beneficios sociales? Después todavía otro problema, disponibilidad presupuestaria. Se refiere al presente ejercicio presupuestal que culmina el 31 de enero. Se refiere a un ejercicio presupuestario que es hasta marzo del próximo año, o es un ejercicio fiscal hasta el 31 de diciembre de este año, o se refiere a que tiene, conforme a la ley de presupuesto, 5 años para pagar, que así le autoriza la ley del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Ves? Ya la sola palabra disponibilidad presupuestaria ya nos hace tener interpretaciones dispares. Tú interpretas una cosa, yo interpreto otra cosa. Ya no hay certidumbre ni certeza. Ya. Dice, de ser ineludible y obligatorio cumplimiento. En el segundo supuesto que hemos puesto dice, sujeto a disponibilidad presupuestaria. ¿Será de ineludible y obligatorio cumplimiento? No, porque le ha puesto una condición. Ya, es una condición suspensiva. Ni siquiera le ha puesto un plazo suspensivo. Ahora debe ser incondicional. En ese caso, el acto administrativo está condicionado a que haya recursos públicos para pagar los beneficios sociales. Pero aquí, mira, te pone una excepcionalidad. Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Ya. Imaginemos, vayamos al ejemplo, y sea un poco más específico. Entonces dice, se resuelve reconocer el pago de vacaciones truncas en la suma de 5.000 soles más intereses legales laborales vigentes a la emisión de esta resolución. Sujeto al pago dentro del presente ejercicio fiscal. Aquí está condicional. Sí, está condicionado al ejercicio fiscal, a emisión de intereses legales a la fecha de emisión. Sin embargo, en esta condición es fácil determinar a través del Banco Central de Reserva a cuánto ascienden esos intereses legales.
Y por su parte, si bien dice ejercicio fiscal, la norma es clara. Esto es hasta el 31 de diciembre del 2025. Por lo tanto, a partir del 1 de enero del 2026, ya puede solicitar el cumplimiento de este acto administrativo vía proceso constitucional de cumplimiento. Ya no estaría sujeto, nadie le puede decir es condicional, ¿no? Porque ya esas condiciones son fácilmente levantadas por el juez. ¿Ya? Vayamos a lo siguiente. Ya, entonces tenemos ser incondicional. Dice, excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja, los intereses legales, el ejercicio fiscal, y no requiera de actuación probatoria. No requiere de actuación probatoria, se entra a la calculadora del BCR y suficiente los intereses, y tampoco se necesita actuación probatoria porque en la ley te dice cuándo termine el ejercicio fiscal. F. Reconocer un derecho incuestionable del reclamante, más el cumplimiento del acto administrativo, más en el cumplimiento del acto administrativo. En este caso que estamos planteando, ¿qué derechos se está cumpliendo? Es incuestionable, ¿no? El derecho a las vacaciones. Eso es un derecho previsto en la Constitución, es un derecho previsto en las normas con rango de ley, y ese derecho es exigible por acto administrativo. ¿Ves? Entonces, reconoce un derecho incuestionable del demandante. Por ejemplo, imaginemos que de repente aparece una resolución de alcaldía que reconoce el derecho al incentivo por racionalidad escolar a favor de el señor Juan Ríos en la suma de 50.000 soles. Entonces tú dices, ya está bien, es claro, no sujeto a condición, preciso, ¿se entiende? Ya, pero el hecho es de que ese derecho al incentivo a la productividad escolar no es un derecho incuestionable de reclamante. Inclusive cuando se ha pedido información a recursos humanos ni siquiera establece si eso deriva de un convenio colectivo o un laudo. Simplemente está en el acto. Evidentemente no es un derecho incuestionable y por lo tanto no se puede cumplir. Dice, permitir individualizar al beneficiario. Esto es útil cuando pides el cumplimiento del acto administrativo, tanto en este como en este. Tú dirás, ¿y por qué solamente estos dos se pide para el caso del cumplimiento del acto administrativo? Porque recuerda que el acto administrativo es la declaración de las entidades públicas que afectan situaciones jurídicas de los administrados en situaciones concretas. ¿Ya? Si afecta en situaciones concretas, no podría exigirse esto a una norma legal. ¿Por qué? Porque las normas legales tienen efectos generales, no efectos particulares. El acto administrativo tiene efectos concretos. Las normas legales tienen efectos generales. Por lo tanto, cuando estamos hablando del cumplimiento del acto administrativo, en ese caso, debe reconocer un derecho incuestionable del reclamante y permitir individualizar al beneficiario, ¿ya? Incuestionable. Eso también es importante. No solamente se refiere a lo que yo acabo de expresar. A veces hay actos administrativos que de repente reconocen derechos que no le corresponden al administrado. Te digo un ejemplo. Por ejemplo, por precedentes constitucionales se indica la condición de servidor indeterminado CAS, ¿no es cierto? Hay plenos jurisdiccionales que dicen que solamente puede ser indeterminado si es que ingresó por concurso público. Alguna de esas situaciones se puede dar.
Si es que se reconoce un derecho que contraviene el ordenamiento jurídico, en ese caso ya el derecho es cuestionable. Y si es cuestionable, ya no puede ser un mandato que puede ser útil en el proceso de cumplimiento. Discutir si es que el derecho reconocido en ese acto es válido o no, es más para el proceso contencioso administrativo de cumplimiento. ¿Ya? Entonces, esas situaciones podemos observar. Reglas aplicables para resolver la demanda. Dice, cuando el mandato sea genérico o poco claro, el juez, previa interpretación de la norma legal o del acto administrativo firme, entra a resolver el fondo del asunto, debiendo observar las siguientes reglas. Ya. En este caso, como el proceso constitucional de cumplimiento se rige también por el principio de favor processum o pro actione, le da una alternativa en el caso que el acto administrativo sea genérico o poco claro. Dice, el juez, previa interpretación de la norma legal o del acto administrativo firme, entra a resolver el fondo del asunto debiendo observar las siguientes reglas. Ya, en este caso, ¿qué es lo que observa? Para la interpretación de una norma legal, el juez utiliza los métodos clásicos de interpretación jurídica, debiendo su resultado respetar lo que establecen las leyes de la materia y la propia Constitución. En la interpretación del acto administrativo, genérico o poco claro, dice, firme, debe respetar principios generales del derecho administrativo, jurisprudencia de órganos administrativos correspondientes, jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Veamos en la pizarra a qué se refiere esto. En este caso, o son genéricos, o también dice poco claros. No es que carezcan de claridad, son poco claros y son genéricos. Ya. En este caso, imaginemos de que se presenta la demanda constitucional de cumplimiento, ¿correcto? Ya. Pero el demandante solicita que se cumpla con el acto administrativo firme y se disponga el pago de 4.500 soles más intereses legales. Allí hay un problema. El acto administrativo, tal cual, no establece pago de intereses legales, pero el demandante lo está solicitando. ¿Es posible calcularlo? Bueno, en ese caso parece el mandato muy genérico y poco claro, y debemos aplicar criterios de interpretación. Entonces, en este caso, nos dice, vas a aplicar los criterios de interpretación. Interpretación exegética. ¿Qué dice la norma? Palabra por palabra. Interpretación sistemática. Esta norma no está solita, debemos unirla con otras normas. Interpretación histórica. Y todos los métodos de interpretación útiles. Ya, en este caso, si tú me dices, ¿y cómo se soluciona eso que acabas de pasar? Bueno, hay una figura que se llama pretensiones implícitas. Son aquellas que se derivan del mandato de la ley. Si hay una deuda,
se tiene que pagar intereses, aunque el acto administrativo no lo diga expresamente. Entonces, allí aplicamos lo que indica la norma. Veamos ahora otra posibilidad. Mira. Segundo, cuando el mandato esté sujeto a controversia compleja o a interpretaciones dispares, el juez, previo esclarecimiento de la controversia, entra a resolver el fondo del asunto. Para ello deberá observar las siguientes reglas. Igual, principio favor proceso. Ya dijimos que si el mandato es complejo o tiene interpretaciones dispares, el mandato no tiene requisito mínimo para el cumplimiento. Pero en este caso le dice, si te das cuenta, juez, de que es complejo o interpretaciones dispares, haz lo siguiente, te dice la norma. El juez aplica una mínima actividad interpretativa, mínima, para superar la controversia, atendiendo a los métodos clásicos de interpretación jurídica y la aplicación de criterios de especialidad, cronológico y jerárquico. Ya, estos criterios son criterios que vienen de la teoría de la aplicación de normas. Y estos son criterios de la teoría de la interpretación de las normas. No puede recurrir a la teoría de la integración de las normas. B. De ser necesario, el juez aplica una mínima actividad probatoria, que sin comprometer la finalidad urgente y perentoria del proceso de cumplimiento, permita confirmar la veracidad del mandato. En el nuevo Código Procesal Constitucional expresamente te dice que solamente se pueden ofrecer medios de prueba de actuación inmediata, lo cual nos lleva a hablar de que solamente proceden documentos. Sin embargo, establece una excepción. Cuando el juez puede requerir algún medio de prueba de oficio, por ejemplo, informes. Y es justo lo que podría requerir en el presente caso. Tal vez un informe a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad demandada para que indique cómo se viene abonando este beneficio dentro de la entidad en casos similares. Tal vez indica, en este caso solamente se paga este beneficio y no se pagan los intereses legales. Eso lo hace en vía judicial. Entonces un poco le ayuda a resolver, pero es una actividad probatoria mínima que no puede desnaturalizar la finalidad urgente y perentoria del proceso de cumplimiento. 3. Cuando, para determinar la obligatoriedad o incuestionabilidad del mandato contenido en una norma legal o acto administrativo firme, resulte necesario entrar al fondo del asunto, dice, el juez admite a trámite la demanda y esclarecerá la controversia. Por ejemplo, puede ser de que usando el favor proceso, en ese pedido donde dice se resuelve reconocer vacaciones más intereses legales laborales vigentes. Bueno, imaginemos el segundo, reconocer el pago de beneficios sociales a favor sujeto a disponibilidad presupuestal. ¿Ya? Favor proceso. Para determinar obligatoriedad e incuestionabilidad del mandato. Admite la demanda y esclarece la controversia. Siempre y cuando sea atendible. Por ejemplo, en ese caso, el juez puede pedir el informe para que establezca qué tipo de beneficios son los que se reconocen. Y en su caso, que se establezca cuál es el ejercicio presupuestal donde se va a cumplir. Ahora dice, cuando el mandato, no obstante ser imperativo, sea contrario a la ley o a la Constitución. Ya, eso es importante. Hay veces donde, generalmente en los gobiernos locales, el alcalde, antes de irse, firma resoluciones de alcaldía que otorgan derechos, pero que son derechos contrarios al ordenamiento jurídico. Se refiere a este supuesto. Dice, cuando el mandato, no obstante ser imperativo, o sea, es totalmente claro, se entiende, sea contrario a la ley o a la Constitución. En ese caso dice, el juez debe así declararlo y en consecuencia desestimar la demanda.
Entonces, eso es porque el juez dice principio de jerarquía. El juez hace prevalecer la Constitución sobre la ley sobre los reglamentos y los reglamentos sobre los actos administrativos, los cuales deben respetar tanto el reglamento, la ley y la Constitución. Por lo tanto, el juez no podría disponer el cumplimiento de un acto administrativo que, aunque firme, contraviene el ordenamiento jurídico de manera manifiesta. Ahora veamos quién puede interponer la demanda constitucional de cumplimiento. Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento. Cualquier persona. Frente a normas con rango de ley y reglamentos. Esto significa que si yo, por ejemplo, estoy revisando mi SPIC y me doy cuenta que hay una norma con rango de ley que en su disposición final decía que debía ser reglamentada, reviso y no hay reglamento, yo en interés difuso podría interponer la acción de cumplimiento para que se emita la norma reglamentaria. Es por eso que dice aquí, cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente al incumplimiento de normas con rango de ley o reglamentos. Por cierto, no podrá iniciar un proceso de cumplimiento el que no es el favorecido con el acto administrativo. 2. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Dirás, ¿y cómo así? Imagínate que el acto administrativo fue emitido para una persona. Esta persona ha fallecido sin que se pueda cobrar el monto que dice el acto administrativo. Se hace la sucesión intestada, aparece un heredero universal y ese heredero universal puede solicitar el cumplimiento del acto administrativo. Luego también dice cualquier persona, tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos. Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento. Veamos un poco eso del interés difuso colectivo para que quede claro. Veamos en la pizarra, mira. Ya. Estamos viendo sobre el interés. Mira, primero resulta que todos tenemos un interés particular. Por ejemplo, mi interés particular es que yo quiero vestirme de negro. Yo quiero venir a mis sesiones de negro. Es mi puro interés particular. ¿Ya? No tiene nada que ver con un derecho fundamental. Puede ser, ¿no?, a la libre autodeterminación, pero al final que de repente alguien me juegue una pasada y me esconda mi ropa negra, yo no voy a demandar todo un proceso, ¿no? Porque eso es un interés particular. Se respeta, pero no tiene la calidad de ser un derecho subjetivo. Este interés particular interesa, como lo dice, al particular. Ya, ahora, eso me interesa a mí. Imaginemos que yo formo parte de un conjunto de personas. Nos hemos unido en una asociación de derecho administrativo. Entonces, todos sabemos cuántos somos. Somos 20 miembros en la asociación de derecho administrativo. Entonces, cuando yo actúo como presidente de esta asociación, actúo en interés colectivo. ¿Ya? En interés colectivo. Ya. Ahora,
existe situaciones que en el caso del derecho subjetivo implican que si yo le digo administración pública, dame eso, la administración pública está obligada a darme eso. Pero hay supuestos en los cuales yo le pido algo, administración pública, dame eso, y no está obligada a dármelo, pero yo le pido. Ya, en ese caso aparece al lado del interés subjetivo el interés legítimo. Si bien no genera ninguna obligación para la entidad pública, lo pedido es acorde a derecho. Por ejemplo, señor alcalde, le pido una reunión con las juntas vecinales para la próxima semana. Hay una obligación que diga, cuando te pida, alcalde, el pedido tú a la próxima semana, hasta el viernes tienes para fijar la fecha. O puede ser que el alcalde diga, se le programa la fecha al próximo mes, al día tal, a horas tal. Interés legítimo. ¿Ya? Pero esto es en contraposición con el derecho subjetivo. Y aquí estamos con el interés particular, el interés colectivo. Y vas a encontrar que también, tal vez yo quiero actuar como integrante de una región. ¿Ya? Soy integrante de una región. El detalle es que no sabemos cuántos integrantes de la región hay. El día de hoy pueden estar naciendo, pueden estar muriendo, se están yendo de viaje, están ingresando. No sabemos cuántos. Es por eso que se habla de interés difuso. Ahora, somos una sociedad, ¿correcto? Ya. Alguien puede actuar en interés de la sociedad y de hecho sí existe alguien que actúa en interés de la sociedad. El interés social. Y ese interés social, ¿quién lo tutela en el Perú? El Ministerio Público. Ya. Luego de ese interés social, nos damos cuenta, eso importa a toda la sociedad. Pero también te das cuenta que esta sociedad a veces está en oposición al Estado. Por eso hay intereses o interés estatal. Por eso puedes encontrar, ¿no?, las controversias, ¿no? Se ha nombrado, designado a un ministro, lo hemos sacado, lo han vuelto a poner. Ese es mero interés estatal. Y aquí al final vas a encontrar al interés público. Es decir, aquello que interesa a todo el Perú, a todo nuestro Perú le interesa, ¿ya? El interés público. Por eso que el principio básico del derecho administrativo es la supremacía del interés público sobre el interés particular. ¿Ya? Entonces, en el caso que nos vemos, dice que tu proceso constitucional de cumplimiento procede por interés colectivo, aquello que interesa a un grupo determinado de personas. Cuando dice al interesado del acto administrativo, es en interés particular. Y también dice en interés difuso, lo que corresponde a un grupo indeterminado de personas. No ha salido la ley sobre cooperativas agrarias, su reglamentación. Vamos a solicitar que se emita el reglamento para que se aplique la ley. Interés difuso. Vayamos a las diapositivas. Ya. Por último te dice, la Defensoría del Pueblo puede iniciar un proceso de cumplimiento, ¿ya?, de normas legales o normas reglamentarias, no de actos administrativos. Legitimación o legitimidad para obrar pasiva.
La demanda de cumplimiento se dirige contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que corresponde el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo. En el caso del contencioso administrativo, la demanda se dirige contra la entidad pública, contra la municipalidad, el gobierno regional o el ministerio, por ejemplo. Pero en el caso de la acción de cumplimiento, esta se dirige contra una autoridad o funcionario, el alcalde de la municipalidad, el gobernador regional, el ministro de. Ahora dice, si el demandado no es la autoridad obligada, aquel deberá informarlo al juez indicando la autoridad a quien corresponde su cumplimiento. Por ejemplo, demando al alcalde, el alcalde comunica, el encargado de cumplir con esta función es el gerente municipal. Yo soy autoridad política y administrativa y la función que usted indica es directamente de ese personal. O tal vez yo como alcalde no veo esta situación. Quien debe cumplir esa situación conforme a la Constitución es el gobernador regional. Ahora dice, en caso de duda, el proceso continuará con las autoridades respecto de las cuales se interpuso la demanda. Si hay duda, contra las autoridades contra las cuales se interpuso la demanda. Ahora dice, en todo caso, el juez deberá emplazar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico tenga competencia para cumplir con el deber omitido. Ya, no es que va a declarar improcedente la demanda porque no sabemos quién es el demandado. De oficio, el juez en el proceso constitucional, dice, deberá emplazar a la autoridad que conforme al ordenamiento jurídico tenga competencia para cumplir el deber omitido, ya sea en la norma legal o en el acto administrativo. Ahora, para interponer esta demanda constitucional de cumplimiento se requiere un requisito especial. Dice, para la procedencia del proceso de cumplimiento se requiere que el demandante previamente haya reclamado por documento de fecha cierta el cumplimiento del deber legal o administrativo. O sea, hay que presentar un escrito de reclamación o una carta notarial de cumplimiento. Allí hay un problema. Alguien podría decir, ¿eso, doctor, necesariamente se hace por carta notarial? No, en ningún momento te está diciendo que sea por conducto notarial. Pero dice documento de fecha cierta, doctor. Ya, en ese caso, debes tener en cuenta que por aplicación del Código Procesal Civil, documento de fecha cierta es aquel que es suscrito por un funcionario servidor público, ¿correcto? Ya. Cuando tú llevas, digamos, tu carta de cumplimiento, lo presentas ¿dónde? En mesa de partes. Y mesa de partes te coloca un sello y lo firma. Allí le está dando la condición de documento de fecha cierta. Pero no hay problema si tú me dices, doctor, yo por mayor seguridad quiero vía notarial, no hay problema. Quien puede lo más, puede lo menos. Ya. Ahora dice, que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro del plazo de 10 días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Ya, aquí hay una diferencia con el contencioso administrativo de cumplimiento. En el contencioso administrativo de cumplimiento dice, no agotas la vía administrativa, pero debes presentar una reclamación a la entidad para que cumpla con la ley o con el acto administrativo firme. Luego de que presentas esta reclamación, te esperas 15 días hábiles. Si transcurridos los 15 días hábiles no hay respuesta y persiste el incumplimiento, ya puedes interponer tu demanda contenciosa administrativa. Pero en el caso de la acción de cumplimiento, el plazo que debes esperar no es de 15 días hábiles, es de 10 días hábiles. Y así lo indica expresamente. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Dice, aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. Mira, es importante esto también, dice, que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días. Mira esto,
no se haya ratificado en su incumplimiento. ¿Qué significa esto? Tú presentas, primer supuesto, presento mi escrito de cumplimiento. Pasan los 10 días hábiles, no hacen nada. Interpongo mi demanda. Segundo supuesto, presento mi escrito de cumplimiento. Pasan 5 días y me notifican con una carta, con una resolución, con un oficio, indicándome de que no procede, no hay derecho. Entonces, allí surge una pregunta. Y doctor, ¿tengo que interponer un recurso administrativo contra esos documentos que me notificaron con posterioridad a mi requerimiento de cumplimiento? La respuesta es no. Tú dirás, ¿pero por qué? Porque esos documentos son la ratificación del incumplimiento. Por eso es importante que evalúes que el acto administrativo cuyo cumplimiento solicitas reúna los requisitos para hacer un mandato. Si no tiene un mandato, evidentemente tú tienes que responder ese acto administrativo. Pero si tiene un mandato conforme a los requisitos antes indicados, entonces tú consideras que esos documentos son una ratificación del incumplimiento, esperas los 10 días hábiles y presentas la demanda de cumplimiento. Aquí vemos el documento de fecha cierta. Dice, a referirse al requerimiento necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento, hace mención a un documento de fecha cierta y no a una carta notarial. Tenlo presente eso. La norma dice documento de fecha cierta, no dice carta notarial. Esto no debe entenderse en el sentido de que el único documento con el que se cumple con el mencionado requisito de procedibilidad es una carta notarial. Y eso está en esta resolución del Tribunal Constitucional recaída en este expediente. Ahora dice, la opción del legislador al regular como presupuesto procesal la presentación de una solicitud de cumplimiento del deber legal o administrativo mediante documento de fecha cierta a fin de interponer una demanda de cumplimiento no implica entender el documento de fecha cierta tal cual lo establece la regulación procesal civil, sino los principios de la Constitución, ya que existen casos en los cuales se hace innecesario que el demandante cumpla con esta carga procesal a fin de que su derecho reciba una adecuada tutela. Pues se entiende que existen otros mecanismos que pueden establecer una plena certeza en el juzgador, como es la firma y el sello de recepción de la entidad. Entonces, si tú presentas tu carta, no quieres gastar dinero en un notario, solamente vas y te aseguras que la mesa de partes de la entidad donde vas a presentar tu requerimiento de cumplimiento coloque la firma y sello de recepción de la entidad. Y eso no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en el expediente 503-2019-PC/TC. ¿Cuándo es improcedente el recurso, la demanda constitucional de cumplimiento? Mira, en estos supuestos es improcedente. Cuando pretendes interponer una acción de cumplimiento contra resoluciones dictadas por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, solicito se cumpla una sentencia de la Corte Suprema. Solicito se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional. Solicito se cumpla la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Ya, eso improcedente. También es improcedente cuando pides el cumplimiento, dice, contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de una ley. Entonces, voy a usar el cumplimiento para que se apruebe la ley. Voy a usar el cumplimiento para que, por insistencia, como no se ha pronunciado el presidente, se apruebe la ley. Improcedente la acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque estos procedimientos legislativos son actos de gobierno y también actos políticos que no están sujetos a control jurisdiccional. Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante procesos de amparo, habeas data y habeas corpus. Ejemplo, tú dices, solicito se cumpla con
el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que establece el derecho a la integridad. Tú puedes decir, no procede tu cumplimiento. ¿Pero por qué? Porque si estás hablando del derecho a la integridad, que no está relacionado con la libertad individual, la acción que debes plantear es la acción de amparo y no el cumplimiento. 4. Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo. Por ejemplo, tú dices, señor juez, solicito se cumpla con el artículo 213 del TUO de la ley 27444 y se declare la nulidad de oficio del acto administrativo contenido en. Entonces, sí, la norma dice, pero no puedes usar el cumplimiento para cuestionar la validez de un acto administrativo. Entonces, improcedente. 5. Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario. Por ejemplo, justo hablando de la nulidad de oficio o la revocación de un acto administrativo. Tú dices, solicito, interpongo demanda de cumplimiento para que se ordene a la entidad pública que declare la nulidad de oficio de su acto administrativo por violar mi derecho fundamental al debido proceso. Improcedente. Tú dirás, pero ¿por qué improcedente? Porque la revisión de los actos administrativos a través de la nulidad de oficio o la revocación solamente se hace de manera discrecional por la administración pública. Es una facultad de la administración pública, no es una obligación. 6. En los supuestos en los que procede a interponer el proceso competencial. Entonces puedes decir, solicito, señor juez, se cumpla con el artículo tal de la Constitución que establece como facultad de la municipalidad legislar o regular la materia de educación. Entonces tú puedes decir, pero eso más bien es un conflicto. ¿Quieres que la municipalidad regule la educación en su distrito, pero eso tiene que ver con el Ministerio de Salud? Hay conflicto de competencias, improcedente. 7. Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda de cumplimiento. ¿Cuál es ese requisito especial? Cursar con 10 días hábiles de anticipación el documento de fecha cierta donde le dices autoridad cumple con la norma legal, autoridad cumple con el acto administrativo. Y último, será improcedente la acción de cumplimiento si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de 60 días contados, luego de transcurridos los 10 días útiles desde el momento de recepción de la comunicación de fecha cierta. Entonces, presentaste tu documento de fecha cierta, pasaron ya 10 días y después de vencidos esos 10 días tenías 60 días hábiles para presentar la demanda de cumplimiento. No lo presentaste, improcedente la demanda de cumplimiento. Claro, tú dirás, pero doctor, o sea, si presenté, se me pasó el plazo, ya no hay nada que hacer. No, tranquilo. Lo que está diciéndote en este caso es que si tú le has pedido, oye, cumple con la ley o cumple con el acto administrativo, respecto de ese pedido que acabas de realizar, hay 10 días. Y respecto de esa renuencia a este pedido, tienes 60 días. Si es que tú demandas adjuntando este pedido luego de los 60 días, improcedente la demanda. Entonces, ¿qué debo hacer? Tienes que volver a iniciar, vuelve a presentar un nuevo requerimiento. Te requiero para que cumplas. Esta vez si ya no se me pasa. Pasan los 10 días hábiles, pasa un mes y yo ya presento. Antes que venzan los 60 días contados luego de transcurrir los 10 días. Entonces no te vas a estresar pensando, entonces ya se me pasó, ya no hay nada más que hacer. No, vuelve a presentar la reclamación para que habilites el plazo. El desistimiento del proceso de cumplimiento. El demandante se puede desistir del proceso, ¿ya? Del proceso.
Y también en este caso se admite el desistimiento de la pretensión. Es decir, el demandante no solamente se desiste del proceso de cumplimiento, sino de la pretensión de cumplimiento. O sea, ya no va a pedir que se cumpla un acto, ya no va a pedir que se cumpla una norma. Y en ese caso, dice, ojo, si bien puede plantear el desistimiento de la pretensión, dice, no se admite el desistimiento de la pretensión cuando se refiere a normas legales. Si está pidiendo el cumplimiento de una ley o reglamento, allí no procede el desistimiento de la pretensión, solamente procede el del proceso. Ahora dice, el desistimiento de la pretensión se admitirá únicamente cuando ésta se refiera a actos administrativos de carácter particular. Por ejemplo, claro, esto tiene mucho que ver con la indisponibilidad de los derechos. No es fácil. Claro, pero eso ya implicará discutir. Imaginemos que lo que está pretendiendo es el pago de las vacaciones truncas. Ya, resulta que ha habido un problema y este servidor ha hecho cosas malas, ha dispuesto de dineros del Estado. Tiene allí un proceso donde le han reconocido 5.000 soles por vacaciones truncas. Ha llegado una transacción donde han quedado para respecto de, sin afectar la facultad sancionadora, respecto de devolver los dineros, han dicho ya, ese dinero que pase le aumentas 500 soles y ya no hay nada más que devolver. Ya está bien, hay una transacción, pero comprométete a desistir de tu proceso de cumplimiento. Y en ese caso se desiste de la pretensión. Pero como ves, en ese caso hay una situación totalmente válida, ¿no? Contenido de la sentencia fundada. Dice, la sentencia que declara fundada la demanda se pronunciará preferentemente respecto a determinación de la obligación incumplida. Ya, se tiene que determinar qué es lo que se ha incumplido. Orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir. Ya, ¿qué tiene que hacer el funcionario o autoridad? Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de 10 días. Tú dirás, ¿y qué significa plazo perentorio? Cuando dice la palabra perentorio, es que no está sujeto a suspensiones ni interrupciones. O sea, no puede decir, no, ¿sabe qué? Tiene que se suspende el plazo, se ha interrumpido el plazo. No, como el plazo es perentorio, no puedo alegar eso en mi defensa. Y 4, la orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar una investigación del caso para efecto de determinar responsabilidades penales o disciplinarias cuando la conducta del demandado así lo exija. ¿Recuerdas que al inicio dijimos que inicias el proceso de cumplimiento sin perjuicio de las responsabilidades de ley? Aquí ves la expresión más concreta de lo dispuesto por la Constitución. Veamos ahora la ejecución de las sentencias de cumplimiento. Dice, la sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido será cumplida conforme a lo siguiente. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia para el cumplimiento de las sentencias. El juez debe velar porque la sentencia se cumpla según sus propios términos. Si el demandado no cumple con el mandato, remite actuados al Ministerio Público, dispone el inicio del procedimiento disciplinario para la destitución del funcionario. Ahora dice, para el cumplimiento de las sentencias, el juez puede optar de oficio o a pedido de parte por otras medidas de ejecución. Si el cumplimiento de la sentencia depende de varias voluntades y si no se acata en el plazo de 5 días hábiles, el juez remite los actuados al Ministerio Público. El Ministerio Público formula denuncia penal contra el titular de la entidad y los que resulten responsables pudiendo exigir su prisión preventiva. Una característica en este caso es que dice la sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido será cumplida conforme a lo siguiente. Lo que significa que la sentencia debe estar ya firme, es decir, no sujeta a la interposición de recursos. Y con eso culminamos nuestra exposición del día de hoy sobre el proceso constitucional de cumplimiento.
Muchas gracias, estimado doctor. Pasamos ahora rápidamente a la ronda de preguntas inicial de la sesión. Recuerden, estimados participantes, que pueden dejarnos en ese momento en el chat de la sesión las preguntas para el tema del procedimiento de cumplimiento, requisitos y ejecución que se está realizando o que se ha realizado el día de hoy. Perfecto, pasamos entonces con la primera pregunta, estimados participantes. Nos indica, doctor, ¿de qué manera la renuencia de la autoridad a cumplir una norma autoaplicativa se diferencia de una simple inacción administrativa a efectos de la procedencia del mandato? Eh, la, en el proceso de cumplimiento no se establece grados de incumplimiento. Se establece la renuencia de la autoridad a cumplir, ya sea por dos razones. Uno, porque ella expresamente dice que no va a cumplir, no indica que sea una razón válida o no. Y la segunda es porque simplemente no responde al reclamo de cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de inacción administrativa, eso se habla dentro de las omisiones de la administración pública. Las omisiones de la administración pública están detalladas como inercia administrativa y silencio administrativo como las principales. En el caso de la inercia, esta se da por incumplimiento de normas o incumplimiento de actos administrativos. ¿Existe otros tipos de omisiones administrativas? Sí, la denegatoria tácita, también existe la aceptación tácita, existe también el incumplimiento de prestaciones. Tal vez hay que evaluar si es que esa inacción no referida al incumplimiento de una ley ni un acto administrativo estaría dentro de el incumplimiento de prestaciones públicas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indican, en la ejecución del mandato, ¿cuáles son los límites del juez para requerir el cumplimiento de una norma que genera un gasto público no presupuestado? Uno, el mismo Tribunal Constitucional en varias sentencias ha establecido que eh, la condición presupuestaria o financiera no es una condición razonable para dilatar el cumplimiento de leyes o actos administrativos. Claro que en el momento en el que el juez esté ejecutando la norma, la autoridad sujeta a dicho cumplimiento deberá acreditar en todo momento una gestión pública activa y por resultados. No es un cumplimiento válido indicar, se cursó el oficio al MEF y el MEF, bueno, no cumple, nada más hemos cursado, estamos esperando a que venga el este. Entonces, en ese caso, evidentemente, se procede a las medidas coercitivas contra la autoridad. Diferente es el caso en el cual la autoridad muestra acciones tendientes a cumplir, que se ha dispuesto por acta y establecer un viaje a la ciudad de Lima para cumplir con obtener el presupuesto necesario para el cumplimiento de la norma o el acto administrativo firme. Entonces, eso se puede hacer, pero siempre, por eso, en el proceso judicial, también en la ejecución, lo que castiga el juez es la mala fe procesal. O sea, es decir, que yo sé que estoy actuando mal. Y la temeridad procesal, donde tu mismo actuar hace ver que no hay mucho interés en cumplir. Eso es lo que se sanciona también en la ejecución de una sentencia. Pero si se ve la intención, la actividad, una gestión pública por resultados para lograr el cumplimiento del mandato, evidentemente el juez toma las conductas como que son de buena fe. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿podría iniciar un particular
Un proceso de cumplimiento para exigir la implementación de una política pública contenida en una norma de alcance general. Sí, cuando vemos el término normas legales, el término, como les dije, se debe entender como ley material, es decir, todas aquellas normas que conforman el ordenamiento jurídico. Ahora, respecto de las políticas públicas, que implican políticas nacionales, debe tenerse en cuenta que las mismas son aspiraciones del Estado peruano. Entonces, hay que evaluarse cuál es, digamos, la premisa que se pretende cumplir. Si la premisa que pretende cumplir se dice que según el plan, hasta el año 2025 debe haberse eliminado el analfabetismo en el Perú. Resulta que estamos en 2025 y todavía hay algunos rasgos de analfabetismo. En ese caso no podríamos demandar una demanda de cumplimiento respecto de esa política. ¿Por qué? Porque el mandato implica certidumbre, claridad, certeza. Entonces, hay que evaluar qué es lo que se pretende cumplir siempre. Perfecto, doctor. Pasamos a las últimas preguntas. Nos dice, ¿cómo se pondera el principio de legalidad frente al de separación de poderes cuando el mandato de cumplimiento incide directamente en la discrecionalidad de la administración? Recuerda que se ha indicado que es improcedente la demanda de cumplimiento respecto de la facultad discrecional prevista en la ley. Yo como funcionario tengo varias obligaciones, varios deberes. También cumplo funciones. Pero en el ejercicio de mi función pública tengo discrecionalidad respecto de determinados actos. Por ejemplo, si bien tengo la facultad como titular de la entidad de revocar actos administrativos, esa facultad es discrecional, por lo tanto nadie me puede obligar. La discrecionalidad se da dentro del marco de la ley, por eso tiene relación con el principio de legalidad. Ahora, el principio de legalidad sustenta la función administrativa. Esa función administrativa deriva de la función ejecutiva, que no solamente ve la función administrativa, sino también la función gubernamental. Y esta función ejecutiva está al lado de la función judicial y la función legislativa, que como pudiste ver, esas funciones no son materia de cumplimiento o materia de demanda de cumplimiento. Perfecto, doctor. Pasamos a la última pregunta. Nos indican, ante un mandato de cumplimiento que ordena la emisión de una norma reglamentaria, ¿qué mecanismos existen si la entidad la emite de forma deficiente o incompleta? Si emite de forma deficiente la norma reglamentaria, para eso puedes presentar la demanda de acción popular, que lo puede presentar cualquier persona. Si es que esa deficiencia o falta de claridad afecta a un derecho fundamental, podrás presentar una acción de amparo contra normas legales o actos de la administración pública. Entonces, esas acciones podrías hacer uso dependiendo del caso concreto. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En esta medida culminamos la presente sesión del día de hoy. En este caso, felicitando al doctor José María Pacori por esta magnífica sesión denominada el procedimiento de cumplimiento, requisitos, procedencia y ejecución del mandato. Doctor, algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Bueno, agradecerles hasta esta fecha por acompañarme en todas estas sesiones sobre el derecho constitucional y ahora de derecho procesal constitucional. Y hemos tocado la acción de habeas corpus, la acción de amparo, hoy hemos tocado la acción de cumplimiento. En próximas sesiones ya tocaremos la acción de habeas data, la acción popular y la acción de inconstitucionalidad, para pasar luego a hablar sobre la argumentación jurídica, en lo cual tocaremos
el test de proporcionalidad, el test de razonabilidad. Muchísimas gracias, doctor. Con ello culminamos la presente sesión. Hasta luego, estimado doctor. Muy buenas noches. Nuevos participantes, muy buenas noches. Les damos una cordial saludo de cada uno de ustedes y les recordamos que las diapositivas se encuentran ya en el aula virtual para que todos puedan descargarlas sin ningún inconveniente. Asimismo, hay el material académico para que puedan seguir nutriendo sus conocimientos. Hasta luego, muy buenas noches.